Vamos a darle la bienvenida a Pedro Schumann. Él es director de la Escuela de Adultos de la provincia de Buenos Aires. Hola, buen día. Bueno, tengo que saludar a Santa Fe y tengo que saludar también a Rosario y a Reconquista, ¿no? Bueno, todo Vivian, un abordaje tecnológico impresionante que no estamos acostumbrados. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, primero que nada, gracias por estar un sábado a la mañana aquí. Yo soy director de Educación de Adultos de la provincia de Buenos Aires y me acompaña, Juan Carlos Latini, que es el subdirector, y Ezequiel Suazo, que son asesores. Y los tres hemos transitado un largo camino, Ezequiel es más joven, menos, no solo en la educación de adultos, sino también en la formación profesional, porque durante mucho tiempo en provincia de Buenos Aires la dirección era Dirección de Educación de Adultos y Formación Profesional. Estaban juntos, después hará 10, 12 años se cambió y se pasó a que formación profesional pertenezca a la estructura de educación técnico-profesional. ¿Más acá? Bueno, estos problemas de los... pasó a depender de la educación técnico-profesional. Entonces, es como que tenemos un recorrido, todos fuimos instructores de FP, en el caso de Juan Carlos fue inspector de FP también, Ezequiel fue secretario de formación profesional, de un centro de formación profesional. Así que tenemos nuestro recorrido en conjunto tanto en la educación de adultos como en la formación profesional. Yo quiero, en estos minutos que tenemos para trabajar, espero no aburrirlos, contarles fundamentalmente, primero presentarme a través de lo que pienso y contarles algunas ideas, algunas cosas que pensamos y que tratamos de llevarla adelante en la gestión. Después contarles también algunas cuestiones de dos proyectos que estamos llevando adelante, que yo creo que tienen que ver mucho con lo que ustedes están haciendo, y reflexionar juntos con ustedes sobre el momento que está viviendo, creo, y que tiene que vivir la educación de adultos y la formación profesional, que me parece que van muy a la par, porque justamente atienden al mismo sujeto que es nuestro alumno. Que el sistema educativo está en crisis no es novedad. Hace años que escuchamos esa frase y ya parece una frase normal de escucharla. Pero sí, no es normal algunas cosas que están pasando, algunas que son muy buenas. Por ejemplo, que ustedes estén acá un sábado a la mañana. Cuando a mí me invitaron y me contaban y leí lo que era el instructorado, realmente se parece mucho, salvando las distancias, a otras cuestiones que nosotros estamos implementando. Nosotros empezamos el año pasado, para los docentes de adultos, 2 postítulos. Uno, para los docentes en contexto de encierro, los que trabajan en cárceles. ¿Por qué? Porque hace muchos años se había dejado de dictar y los docentes que trabajaban dentro de las cárceles, tanto en primaria como secundaria, eran los mismos docentes que trabajaban con adolescentes fuera de las cárceles. Y el sujeto es totalmente distinto, el abordaje es totalmente distinto. Este año en agosto comenzamos un postítulo para las maestras primarias, la especialización para trabajar con adultos. ¿Por qué? Porque otra cuestión que había pasado, hace 15, 20 años se había descontinuado el postítulo para las maestras primarias. En provincia de Buenos Aires se reciben de maestra primaria y luego hacen la especialización para poder trabajar en adultos. Como eso se había descontinuado, por listado, las personas que ingresaban a dictar clase en adultos eran las que tenían solamente el título de maestras primarias común y muchas veces también el trabajo con nuestro alumno era distinto que el que tenía que ser. Y la verdad que el formato es muy parecido, son 2 años, es un sábado cada 15 días y nos encontramos desbordados. O sea, obviamente hay más de 2.000 docentes haciendo el de primaria de adulto, más de 1.000 docentes haciendo el de contexto de encierro y con otro tanto que quedó afuera porque no había capacidad en los institutos de formación docente. ¿Qué quiero decir con esto? Que está claro que los docentes, cuando hay propuestas que nos interesan, porque nos sirven para transformar lo que estamos haciendo en el aula, para poder ser mejor docentes, mejor profesionales, mejor trabajadores, vamos hacia esas ofertas. Y nos capacitamos también de lo que es fuera de nuestro horario laboral y hacemos el esfuerzo de por ahí 2 sábados a la mañana estar estudiando y formándonos porque queremos llevar cosas mejores al aula para nuestros alumnos. Entonces, eso es importante. Me parece que hay que decirlo, porque muchas veces
Lo que pasa es que se aborda que el docente, bueno, ya lo conocemos todo, trabaja 4 horas, 3 meses de vacaciones y todo eso. Entonces, lo importante es, esto me parece que es algo importante, que hay un conjunto de docentes que estamos en búsqueda de hacer algo distinto de lo que se venía haciendo habitualmente. ¿Y esto por qué? Porque creo que tomamos conciencia que esa crisis que se dice siempre del sistema educativo, para mí tiene un punto de inflexión importante, y que es los 18 años. O sea, el sistema educativo no está dando las respuestas que tiene que dar a los adolescentes fundamentalmente, y por lo menos hablo por provincia de Buenos Aires, de la que tengo conocimiento. Tenemos una gran crisis en la educación secundaria que deja entre el 40 y el 50% de nuestros adolescentes fuera del sistema educativo. En provincia de Buenos Aires, entre lo que empieza en primer año y lo que se recibe en sexto, son 6 y 6 años allá el sistema, alrededor del 40, entre el 40 y el 50% no termina su escuela secundaria. Y nosotros como Estado no le hemos dado todavía una respuesta de contención a esos adolescentes para que permanezcan dentro del sistema educativo. Entonces, esa es la búsqueda, por eso nosotros en el trabajo cotidiano y en el trabajo que hacemos dentro del Ministerio impulsamos mucho el crecimiento de la educación de adultos y de la formación profesional, porque creemos que son las dos herramientas más importantes que tiene el Estado para empezar a darle respuesta a un montón, no solo de adolescentes de 16 y 17 años, sino sobre todo los mayores de 18 años que no han terminado sus estudios obligatorios. Y no lo han terminado, y nos interesa que lo terminen no porque sean obligatorios o haya que cumplir una ley. Nos interesa que lo terminen porque creemos que esa es la manera de construir sociedades o comunidades mucho mejores que las que vivimos. Provincia de Buenos Aires hoy tiene 3.300.000 habitantes que no han terminado la primaria y o la secundaria. 1 de cada 3 de los bonaerenses no tiene la secundaria terminada. Lo cual habla de nosotros mal, del sistema educativo, del Estado, de tener en nuestro territorio con provincianos que no han terminado la escuela secundaria. Y no porque sea por una cuestión social importante o de forma que termine la escuela secundaria, sino porque estamos convencidos que en la escuela secundaria se adquieren un montón de capacidades que si el sujeto después no las tiene, no puede convivir en su comunidad, no puede trabajar bien, no puede hacer un montón de cosas bien. Entonces, ahí es donde nosotros apuntamos, y mucho, porque estamos convencidos, y como se dan cuenta, yo estoy convencido, que es con más educación que vamos a transformar la realidad nuestra. O sea, no son leyes más duras y todo eso que muchas veces se discute en la televisión. La realidad se cambia con más educación. Si nosotros, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes estuvieran en la escuela, seguramente los índices de inseguridad, de violencia, de falta de trabajo, de un montón de índices, serían mucho mejores que los que tenemos actualmente. Y es el Estado el que tiene que dar una respuesta sobre eso. Y por eso es que desde allí es que pensamos y estamos convencidos que en este caso la educación de adultos y la formación profesional tienen un rol fundamental para hacer el cambio en esta realidad. Entonces, ese era el primer contexto que yo quería contarles y poner en foco para que ustedes puedan ver desde dónde pensamos todo lo que vamos a reflexionar en esta pequeña mañana. También allí, cuando ya entrando en el tema de la formación profesional, nosotros creemos que ha habido y hay una atención importante sobre el rol que tiene la formación profesional. Como la mayoría de las cuestiones en nuestro sistema educativo son discutidas. Entonces está aquel que piensa que la formación profesional tiene un rol fundamentalmente técnico y que se trata de formar solamente una mano de obra, o aquel que piensa que solamente tiene que acudir en una subsidiariedad social para aquellos sectores más desprotegidos. Nosotros creemos que son las dos cosas. Creemos que tiene que incluir, pero que a su vez tiene que formar. Pero tiene que formar un sujeto, primero que nada, como ciudadano. O sea, formación profesional es una institución educativa. Los centros de ustedes, yo escuchaba recién a Viviana, el SECLA, los centros de formación profesional, son instituciones educativas. Después sabemos que muchas veces, por lo menos en provincia de Buenos Aires, sentimos, o nos hacen sentir que somos más de segunda categoría porque no tenemos edificio propio, porque no tenemos insumos, porque no tenemos un montón de cosas. Pero somos una institución educativa
que tiene un docente al frente, sea director, sea regente o sea como se llame, que tiene un cuerpo docente. Es una institución educativa. Y las instituciones educativas y nosotros los docentes tenemos como gran y primer mandato formar para la ciudadanía. Ese es un punto importante que yo quiero que nos quede como una primera marca de esta mañana, que es nosotros formamos ciudadanos. No formamos máquinas donde le metemos conocimiento. Antiguamente, en el modelo educativo anterior, el docente, la escuela, eran la fuente del conocimiento. Nosotros íbamos y el docente nos daba un conocimiento que por ahí nuestros padres no tenían porque habían llegado a tener con suerte la escuela primaria. Esa era la fuente del saber, o era una biblioteca que teníamos en el barrio o en la ciudad a la cual íbamos a buscar un libro para poder tener acceso a ese conocimiento. Hoy no, hoy los chicos a eso acceden por Google. Ahora, lo que Google no le da y nadie les da es la formación en ciudadanía, ser ciudadanos. Y ser ciudadanos es adquirir un montón de valores, un montón de conocimientos de la sociedad, de valores, de compartir con el otro, de entrelazarse, de poder lograr comunidades solidarias, que eso no se lo va a dar nadie, que se lo tenemos que dar nosotros, los docentes, los instructores, los que estamos con ellos. Y ese es el primer paso que empieza a cambiar nuestra sociedad. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que antes uno había cosas que no tenía que explicarlas, había cosas que se decía del sentido común. Y hoy creo que el sentido común no existe más. O sea, hay que explicar todo. ¿Por qué? Porque es lo que se ha perdido en la escuela. Ese 40 o 50% de chicos que en la provincia de Buenos Aires no transitan la secundaria, no solo se pierden y no sería nada de aprender geografía, de aprender matemática, de aprender física. Se pierden la parte que los forma como ciudadanos. Y por eso tenemos las realidades que tenemos en nuestras comunidades. Entonces, yo quiero dejarles como primer punto importante el tema que ustedes en sus centros, sean CECLA, Centro de Formación Profesional, forman ciudadanos. Ustedes van a recibir un sujeto que tiene, fundamentalmente, que hay que mirarlo desde 4 puntos de vista. Primero hay que mirar su biografía educativa. O sea, no todos llegan igual. Ustedes van a tener alumnos que van a tener estudios secundarios, otros que tendrán estudios primarios, otros que no tendrán nada. Que supuestamente vienen con la excusa de aprender un oficio, de aprender algo. Pero eso es lo que ustedes están recibiendo. Y van a ver, y ustedes seguramente lo saben porque trabajan, que no es lo mismo aquel que viene con un estudio incompleto que aquel que viene con un estudio más completo. Y no solo que es una parte importante por el tema conocimiento, que también es importante, sino por el tema de la convivencia. Seguramente tendrán problemas de convivencia dentro de sus ámbitos con sus alumnos. ¿Por qué? Porque vienen de realidades distintas. Pero con el tiempo y con la pericia y el trabajo de ustedes, uno ve que esa realidad se va transformando. Miren, nosotros trabajamos una experiencia que después vamos a ver, que es la de secundaria con oficios, que se llama, que en realidad se trata de una articulación entre formación profesional y la terminalidad de la escuela secundaria. Y trabajamos con un sector bastante pesado, que era el sector de la construcción. Y quizás ustedes lo han visto en sus ámbitos también, cómo se transforma ese chico. Yo me acuerdo que entraba en un primer año en la escuela secundaria de adultos, que venía con miedo, con un gorrito, con la capucha, todo tapado y que casi no hablaba, y cuando se va en tercer año es una persona que está descubierta, que habla y que piensa por sí mismo. Vean esa experiencia cuando trasunta por sus aulas algún alumno de este tipo, cómo es la transformación de la imagen que ellos dan y que tienen de sí mismos. Eso se da. Y eso tiene que ver con la biografía y con la trayectoria. Y ustedes son hacedores de esa trayectoria. O sea, son jóvenes que vienen de sectores con mucha vulnerabilidad social. Hoy me comentaban un poco la gente con la que, los alumnos, los sujetos con los que ustedes trabajan, la gran mayoría viene con carencias sociales muy grandes. Y ahí, en esa trayectoria educativa que nosotros queremos cambiar, empiezan a jugar otras cuestiones. La trayectoria educativa de la familia, la trayectoria social de la familia, las posibilidades que el barrio le da. Por eso un tema muy importante que nos tenemos que acostumbrar, por suerte creo por lo menos en la provincia de Buenos Aires nos estamos acostumbrando, es cambiar también cómo se transmite y cómo se vive la imagen
del sujeto joven y adulto que nosotros formamos. ¿Qué quiero decir con esto, que salió medio cruzado? Cuando uno habla muchas veces con la gente que no trasunta los espacios que ustedes caminan y que ustedes están, es muy difícil hacerles cambiar o setearles, como dicen los chicos, la cabeza sobre el modelo de estudiantes que tienen. Nosotros tenemos un modelo de estudiantes con todas estas características. Biografías educativas incompletas, trayectorias incompletas que le han dejado una marca. O sea, ese pibe, ese joven, ese muchacho abandonó la escuela y por algo la abandonó. Y eso le generó una marca. Por eso vuelve muchas veces a los centros en los que ustedes están, porque los centros que ustedes están no están configurados muchas veces como escuelas tradicionales. Lo viven más como un ámbito social del barrio, como un centro laboral, como un lugar donde hay talleres, donde hay máquinas, y por eso se animan a ir muchas veces, porque la configuración es distinta. Ahora, es muy difícil hacerle entender muchas veces a funcionarios, a compañeros que están fuera de lo que es la educación de adultos y la formación profesional, que entienda que ese alumno es un alumno vulnerable, que no tiene muchas veces para el colectivo, que no puede llegar a la escuela. No sé la realidad de Santa Fe, en Provincia de Buenos Aires luchamos mucho, por ejemplo, para que le den el boleto estudiantil a un alumno que estudia en educación de adultos o en formación profesional, porque se piensa que porque tiene 18 años puede pagarse el boleto. Y tenemos población muy vulnerable que no puede llegar a nuestros centros porque no tiene para el boleto. Entonces ahí empezamos a luchar con la SUBE, con esto, con lo otro. Entonces, y esto tiene que ver con el tema que yo decía antes del contexto, que tiene que ver con la territorialidad. Un tema que viene, yo sé que ustedes quizás ahora están desbordados en sus centros porque tienen programas, hay programas que acercan a los alumnos. Pero nosotros vamos a tener que ir a buscar a nuestros alumnos. Porque nuestros alumnos, si queremos realmente llegar a esos alumnos que nadie va a buscar, nuestros alumnos no vienen por sí solos. No tienen la capacidad, no tienen el ánimo, vienen de historias muy frustrantes para venir por sí mismos a estos lugares. A veces cuando nosotros vemos el tema que nos obsesiona en adultos es la nominalización de nuestros alumnos. Entonces, bueno, ¿cuántos alumnos tenemos? Y nos llevó un tiempo recuperar una mística que tenía la educación de adultos, que adultos hace muchos años trabajaba siempre, que es docente de adultos lo sabe, en el periodo de febrero y en el periodo de las vacaciones de invierno, los docentes ir al barrio a buscar a sus alumnos, a buscarlos e invitarlos que vengan a la escuela del barrio, al centro del barrio. O sea, la escuela de adultos o el centro de formación profesional no son entidades educativas pensadas como la secundaria o la primaria privado del centro, en el cual el padre o alguien va, golpea la puerta, toca el timbre y le dice vengo a inscribir a mi hijo, a mi hermano o a mi primo. Las instituciones nuestras son instituciones donde si el docente, por eso nos interesa tanto que hagan esos postítulos que yo les contaba, si el docente no interpreta y no se da cuenta cuál es el sujeto, vamos a vivir siempre equivocados. Si el docente de adulto piensa que se va a quedar cuando empieza el 13 de febrero la actividad escolar sentado en la escuela esperando que el adulto venga a inscribirse, nosotros le decimos, mirá, no anda por la calle con un cartel que dice soy analfabeto o no tengo la primaria terminada. Hay que ir a buscarlo. Y esa es la mística que hay que regenerar y hay que crear de la formación profesional y de la educación de adultos. Y no porque venga un funcionario y nos diga hay que hacer esto, sino porque estamos convencidos que queremos, vuelvo con el planteo inicial, cambiar nuestras comunidades, y para cambiar nuestras comunidades hay que darle más educación y hay que llegar al alumno ese. En Provincia de Buenos Aires decimos que vive en Cuartel Quinto, que es en Moreno, que ahora está muy en boga por todo el lío que tuvimos ahí en Moreno con la escuela, que está en Cuartel Quinto al fondo, en el cual no va nadie a buscarlo. Y ahí hay que ir a buscarlo y decirle, mirá, acá tenés una escuela que podés terminar, ¿qué te falta? Tenés la primaria, hay que tomar unos mates en esa casa, charlar con ellos y generar una empatía, que se animen a caminar 10 cuadras para ir hasta la escuela a las 5 o 6 de la tarde a terminar la primaria o a terminar la secundaria. Eso es lo que tenemos que generar. Y eso es lo más importante que cualquier conocimiento que podamos transmitirle. Porque ese es el primer paso para decirles que pueden ser ciudadanos. Y de eso se trata esto. Después, como bien decía Viviana, el diseño curricular tiene que dialogar con todo esto, porque si no, el diseño curricular es una entelequia que se hizo, pero que dista muchísimo de todo esto. El diseño curricular tiene que dialogar con toda esta realidad. Si no, terminamos generando, sin quererlo, también un elitismo que vamos a terminar formando, capacitando o educando solamente a los que pueden llegar.
El año pasado discutimos mucho nosotros con el Gobierno Nacional. Les quiero contar esta anécdota porque pinta el mundo. ¿Vieron el plan Progresar, que es para los jóvenes de 18 a 25 que se le da un monto? Bueno, es un plan importante. En general la Argentina tiene planes. Ahora el tema es quién accede a esos planes. Entonces nosotros una cosa que finalmente el ANSES no dio la razón, pero que discutimos muchísimo, nosotros teníamos la teoría que el plan Progresar, que es entre 18 y 25 años, el 70% que accedía eran estudiantes universitarios. Un estudiante universitario, yo fui estudiante universitario que viene del interior a la ciudad, siempre anda corto de plata en el bolsillo y ve de qué manera se la puede rebuscar. Y tiene ciertas capacidades que le dio la escuela secundaria para poder ir al ANSES, hacer un trámite, llenar una ficha, cuando te maltratan pelearse, todo eso. El tipo que vive en Cuartel Quinto al fondo, que no tiene ni colectivo, que camina 15 cuadras para tomar un colectivo, que no sabe dónde queda el centro, que no sabe dónde queda el ANSES, que cuando va a ver que hay 2 millones de personas y que cuando lo atienden encima lo maltratan, da media vuelta y se va. Y no accede al Progresar. Entonces un programa que teóricamente es bárbaro porque facilita que los alumnos de 18 a 25 años puedan terminar su primaria, su secundaria, no hay nadie de primaria ni de secundaria. Entonces, una herramienta que era válida termina no siendo válida. ¿Por qué? Porque no llega a los que realmente lo necesitan, que son esos de 18 a 25 años que no tienen acceso a nada. Y no tienen acceso a nada porque no tienen ni la cultura del trabajo, ni un montón de capacidades que le da la escuela, como no han ido a la escuela, no pueden hacer eso. Y terminamos encerrados en un círculo vicioso que termina legitimando una herramienta que con propaganda es bárbara, pero que la pueden usufructuar muy pocos o casi ninguno. Entonces ese es un problema que tenemos del Estado y que tenemos que cambiar. Si hay herramientas, que las herramientas lleguen a los que realmente la necesitan. Y esto tiene que ver también, para decirles otra cuestión, con algo importante, que es el tema de ser generadores de cultura del trabajo. Ustedes que forman en oficio, cuando reciben al alumno, tienen que enseñarle lo que es trabajar. Porque es verdad, quizás ni el padre y tal vez ni el abuelo han estado en situaciones de trabajo. Entonces no saben qué es la cultura del trabajo. No saben desde llegar horario, cuidar las herramientas, cuestiones que son las que yo decía que antes eran de sentido común, ahora hay que enseñarlas. Entonces el rol que ustedes tienen como instructores empieza a complejizarse. ¿Por qué? Porque por un lado tienen un rol, como ven, mucho más social y de contención. Pero por otro lado tienen el rol profesional de enseñar el oficio. Y ahí empiezan a tener otro problema. ¿Por qué? Porque los oficios tampoco son lo que ya eran. Hoy los oficios empiezan a tener ciertas demandas de conocimientos que da la escuela secundaria que necesitamos que nuestros alumnos tengan. Si ustedes enseñan el instalador electricista, como enseñan el instalador sanitario, se aprende mucho mejor si tiene ciertos conocimientos básicos de matemática o de física, un alumno. Si no, el aprender haciendo es solamente aprender haciendo. Y el aprender haciendo estaba quizás, y era muy válido para un cierto tipo de oficios que se hacían hace 20 o 30 años, pero hoy hay un montón de oficios que se van generando que necesitan de ciertas capacidades que tiene que tener el alumno. Y que a ustedes les complica poder cumplir con el diseño curricular, porque para poder avanzar en el diseño curricular muchas veces se estancan porque el alumno no tiene la primaria, no tiene la secundaria, no sabe matemática, no conoce Pitágoras, entonces no puedo aplicar en electricidad la ley de Kirchhoff, no puedo hacer un montón de cosas. Por eso surgió este programa que ahora vamos a ver, el programa que nosotros llamamos Secundaria con Oficios, es un programa que surge en el año 2006, ¿por qué? Porque en una misma institución, en el sector de la construcción, teníamos una escuela secundaria de adultos y teníamos un centro de formación profesional. La escuela secundaria de adultos perdía matrícula, teníamos 40 anotados en marzo y cuando llegaba mayo nos quedaban 15. Y la mayoría de los alumnos te decían, bueno, pero ¿para qué me sirve esto? Porque no puedo conseguir trabajo y yo necesito conseguir trabajo. Y el centro de formación profesional, los instructores que me decían, mirá, tenemos un problema, para avanzar en esto necesitamos alumnos que tengan más conocimiento, porque si no tengo que empezar a explicar desde la regla de 3 simple que no saben hacer. Entonces yo no puedo avanzar en esto, en electricidad, en sanitario, en gas, si por lo menos no saben hacer la regla de 3 simple, no saben hacer un cálculo matemático. Entonces, si nosotros queremos además que nuestros alumnos de mejorar su condición social puedan mejorar su capacidad profesional, necesitamos que terminen la escuela.
Necesitamos que terminen la escuela primaria y la escuela secundaria. No es lo mismo, y ustedes, además de ser instructores como ciudadanos, nos pasa. No es lo mismo un tipo que viene a pintar tu casa y te dice, mire señora, este trabajo va a tardar 2 meses, y tarda 2 meses. Y le va a costar tanto, y te cuesta tanto. Voy a necesitar tanta pintura, y necesitas tanta pintura. Un tipo que sabe calcular los costos y calcular su ganancia y cuánto va a gastar, que te pide el dinero justo a vos, que tarda el tiempo justo y que sabe la cantidad de pintura que ha usado, es alguien que hizo la escuela secundaria. O sea, es alguien que hizo la escuela secundaria. Y es un pintor, y así hagámoslo en todos los oficios. Si no es el otro que viene, que te da un presupuesto que vos lo lees a la noche con tu marido o con tu esposa y no entendés qué puso, porque no entendés lo que escribió, que te dice que va a estar 2 meses y se queda 1 año en tu casa y terminás conviviendo con él y tomando mate y te haces amigo, y que te dice que te va a salir 2.000 pesos y te sale a 6.000, y que después vos toda la mañana decís, ¿qué pasa? Me falta pintura y que tenés que dejar ir a dar clase o a trabajar y tenés que salir corriendo a comprar la pintura porque le faltó pintura porque te dijo que eran 10 litros y terminan siendo 50. Bueno, esas competencias son las que da la escuela. Eso es lo que da la escuela. Entonces, si nosotros logramos que además de terminar la primaria y la secundaria, que mejora la inserción en la comunidad y nuestras comunidades van a ser mejores, van a tener menos violencia, menos inseguridad, va a estar mucho mejor lo que es lo hoy, logramos que esa persona laboralmente esté más calificada y pueda tener más trabajo y hacerlo bien y pueda entender una serie de cuestiones, ahí habremos avanzado. Miren, yo cuento siempre 2 anécdotas que me pasó en lo que es educación de adultos, pero que tiene que ver con formación profesional. Una fue, uno de los primeros, cuando fui en este proyecto a ver una clase, era un docente, allá en provincia tenemos histogeografía, es una materia en adultos que por una cuestión presupuestaria la pusieron junta, se llama histogeografía. Si te toca un profesor de historia te da todo historia, si te toca una de geografía te da todo geografía. Ahora, mitad historia, mitad geografía no aprende nadie, les puedo asegurar. Entonces había un pibe, un profesor jovencito que tenía recién recibido, y esto era en la UOCRA, en el sector de la construcción, tenía 30 alumnos. Y el tema era el 24 de marzo del 76, hablar del golpe de Estado de la dictadura militar. Entonces yo lo escuchaba y era realmente felinesco un poco la escena. Era un chico de 23, 24 años recién recibido que no había vivido el proceso militar, hablándole sobre el golpe de Estado a adultos que tenían entre 40 y 50 años, que muchos habían sido delegados de obra, que habían vivido el proceso militar, contándole lo que era eso. Cuando lo agarré en la pausa le digo, escuchame una cosa, ¿por qué no hace al revés? Decirle a ellos que te cuenten a vos. Y trabajá a partir de lo que traen ellos, que es como se trabaja en la escuela de adultos. Y ahí cambió. O el otro caso que, bueno, ¿qué pasó? Empezó el proyecto y el primer año estuvo bárbaro. El segundo año no empezaban a faltar los alumnos. ¿Por qué? Y porque se habían certificado el primer año el oficio de instalador electricista y habían salido a laburar. Entonces, bueno, son las cosas que cuando uno trabaja en un proyecto tiene que empezar a ajustar. Y empezar a ver. ¿Por qué? Porque evidentemente es la parte que aunque a uno no le gusta, empieza a darse cuenta que empieza a generar en el sujeto adulto que está formando ciertas características de fortaleza que empieza a animarse. Entonces eso era la imagen que yo les decía, que cuando yo llegaba los veía, que uno, véanlos, esa característica que tiene el sujeto joven. ¿Vieron los chicos que andan por la calle, encapuchados, con el gorrito, que casi ni hablan? Tienen que ver con la trayectoria educativa que ellos traen, con su biografía, con su vida. Una vida privada de un montón de cosas, desclasados, corridos de las escuelas, abandonados. Y cuando uno los aloja, ustedes en el Centro de Formación Profesional, se dan cuenta que es un ámbito mucho más amigable que la escuela en sí mismo. Y empiezan a empatizar con ustedes, y ustedes se transforman muchas veces en padres de ellos, empiezan a despegar. Entonces, ese es, yo creo, el camino que tenemos que seguir. Ahora tengo que pasar, quiero contarles un poco el proyecto que es secundaria con oficios. Es la terminalidad educativa de nivel secundario articulada con la formación profesional. Originariamente este proyecto nosotros lo llamamos formación profesional con terminalidad de la escuela secundaria. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en esta propuesta de terminalidad de la escuela secundaria el eje rector es la formación para el trabajo.
No es que uno les da el secundario y les pone un tallercito de electricidad, de gas o de sanitario para que el alumno tenga la zanahoria y no se vaya. No, es al revés. Nosotros lo que hicimos fue generar una secuencia de 3 años, 3 certificaciones, en primer año instalador electricista, en el segundo instalador sanitario y en tercer año gasista matriculado de tercera categoría, y alrededor de eso se configuraba la formación general. ¿Esto qué significa? Que la formación general demanda un reacomodamiento de la secuencia didáctica, un reacomodamiento de la secuencia del diseño curricular. ¿Para qué? Para que la formación profesional tenga en tiempo y forma los conocimientos de matemática, de lengua que tiene que tener. O sea, no es que la escuela sigue como si nada y un rato después tienen el taller. Nosotros lo que buscamos es que sea, como dice, bueno, cada año se certifica un oficio. El primer año es el instalador electricista, entonces el alumno en primer año ya se lleva un certificado. Ahí tenemos el riesgo que yo le contaba, que abandone la escuela porque ya empieza a trabajar como electricista, pero lo que hay que generarle, bueno, la posibilidad, obviamente ese certificado nos generó que durante todo un año tuviéramos una tasa de abandono prácticamente de un 5, un 10%, o sea, muy poca era la tasa de abandono que teníamos. ¿Por qué? Porque este ámbito laboral que ustedes tienen es mucho más amigable que el ámbito tradicional escolar para esta población. El tema de la acreditación y la certificación. Ahí nosotros una de las cuestiones que hacemos es que la formación profesional la articula con bachillerato de ciencias sociales, por ejemplo. No da un título único que engloba todo. ¿Y por qué esto? Porque nosotros no queremos que termine escolarizándose la formación profesional. ¿Qué significa esto? Me acuerdo que allá, en los inicios, tuve una discusión con una directora, que después terminamos amigos, porque ella quería que yo le dé un manual del instalador electricista para que si un alumno quería pudiera dar libre instalador electricista. Entonces yo, explicándole, mirá, el instalador electricista, el alumno trabaja hasta que lo sabe hacer y ahí certifica y se lo acompaña. Bueno, hasta que pudo entender que no tenía que ver con el tema de tener un manual y poder darlo libre, sino que era otra cosa. Por eso nosotros decimos, esto que se genera de la unidad de un centro de formación profesional y un CENS, se llama ya las escuelas secundarias de adultos. La escuela secundaria de adultos trabaja su diseño curricular y lo adapta a la formación profesional, pero el alumno es doble alumno, tiene doble inscripción al centro de formación profesional y a la escuela secundaria de adultos. En primer año se lleva el certificado de instalador electricista, en segundo año se lleva el certificado de instalador sanitario y en tercer año se lleva el de gasista matriculado de tercera categoría porque va al Enargas y da el examen, y se lleva el bachillerato. Se lleva otro certificado más. No es que hay un certificado que englobe todo. ¿Esto qué permite? Esto permite justamente que se pueda entender que la formación profesional es distinto a lo que es la educación secundaria tradicional, que es un ámbito laboral que educa, que forma ciudadanos y que se complementa para que a su vez termine la escuela secundaria. Nosotros lo que buscamos fue, con este proyecto y con otro que ahora van a ver, es cambiar la lógica de no esperar que venga la secundaria de adultos, los alumnos que no tienen la secundaria, sino que nosotros como secundaria de adultos vayamos a buscar a los lugares donde está la población que no tiene terminada la secundaria. Uno es el centro de formación profesional, por ejemplo. Entonces hay que ir ahí. Por eso nosotros insistimos mucho, y fue una pelea en su momento, que el ámbito donde se da esta secundaria con oficios no es la escuela tradicional, sino es el centro de formación profesional. Queremos que el centro de formación profesional tenga un aula y en el aula se da la formación general y se trabaja en el taller. Y a veces hay partes donde se trabaja con pareja pedagógica, que el profesor de matemática trabaja o el de física trabaja con el instructor y salen articulaciones a veces no previstas. O sea, uno cuando ve esto dice, bueno, a ver, instalador electricista, y bueno, con matemática, con física va a poder, o sanitario, con matemática, con física, con química va a poder dialogar muy bien. Ahora con el de inglés, bueno, el de inglés, ¿qué hizo?
trajo manuales en inglés de electrodomésticos o de aparatos que seguramente cuando hacen una instalación eléctrica van a tener. O, por ejemplo, en una de las articulaciones no era gasista, tenía en primer año construcción. Entonces, el que daba construcción, el instructor, se puso de acuerdo con el profesor de historia y trabajaron en historia cómo construían los griegos, los romanos y cómo se construía ahora, por ejemplo. Otra articulación que la verdad que a nosotros nunca se nos hubiera ocurrido a priori. Entonces, esto también, ¿qué decimos? No todo es articulable. A veces hay cosas que son más articulables de las que uno piensa. Pero si uno tiene que dar el triángulo equilátero y no tiene cómo articularlo, da el triángulo equilátero el profesor de matemáticas. Y después tendrá horas en común, porque por lo general el instructor de FP tiene una carga horaria que parte está frente a alumnos y parte es para trabajar institucionalmente con los profes de las distintas materias de formación general. Bueno, dura 3 años y son 4 horas presenciales. Ahí ustedes me van a decir, bueno, pero ¿cómo haces las 26 horas cátedra de 40 minutos y la carga horaria que tiene el diseño curricular, por ejemplo, del instalador electricista? Bueno, nosotros estamos convencidos y lo demostramos que si se hace a la par el instalador electricista con la formación general, hay muchos conocimientos en la carga horaria que tendría que dar el instructor que no hace falta que los dé porque se dan las materias comunes de formación general. Y eso optimiza el tiempo que el instructor tiene que usar para dar el oficio específicamente. Entonces, por eso entra en de lunes a viernes 4 horas. Bueno, eso es un poco cómo ha ido evolucionando. Después, esto nosotros lo empezamos en el 2006 cuando no estábamos en la Dirección de Educación de Adultos. Fue un proyecto que se empezó a trabajar. Después, cuando llegamos en el fines del 2015 a la Dirección de Adultos, empezamos a trabajarlo en articulación con la Dirección de Formación Profesional y bueno, y ahora nos ha explotado, se nos ha ido casi de las manos. El proyecto tiene, aparte del instructor y de los docentes de formación general, los docentes de formación general en su mayoría entran por listado, el instructor de formación profesional lo pone el centro de formación profesional y tiene una figura que es el tutor sociolaboral. El tutor sociolaboral, ¿qué hace? Acompaña la trayectoria del alumno. No es un tutor pedagógico. Decimos, no es tampoco el delegado de los alumnos para ir a reclamarle nota al profesor. El tutor sociolaboral es una figura, sobre todo en primer año, que es necesaria para romper ciertos mitos que tiene el estudiante joven adulto que llega a la escuela. ¿Cuáles son esos mitos? Trabaja. El empleador le dice, tenés que terminar la secundaria. Ahora, cuando va a terminar la secundaria y se toma 5 días por examen que le corresponde por ley, le dice, no, pará, anda a terminar la secundaria, pero no me faltes a laburar. Entonces ahí la figura del tutor habla con el empleador, habla con el alumno, lo acompaña. Trabajamos con el sector de la construcción, que era un sector más duro. Entonces se imaginan, cuando le decía a la mujer que iba a estudiar, la mujer no le creía. Nos pasó. ¿Qué vas a ir a estudiar? Bueno, habla con la familia y la sensibiliza, que ahora empezó a estudiar, empezó a trabajar, empezó a terminar porque no le creía. O una muletilla muy típica en nuestra población, dejo porque la cabeza no me da. Eso es mentira. Esa muletilla encierra un problema social atrás de eso. No tiene plata para el colectivo, le da vergüenza porque en su círculo íntimo no le creen o no quieren o se le ríen porque viene a estudiar. Cuando es el caso de mujeres suele haber problemas de violencia de género, el marido no quiere que vaya a estudiar. O sea, hay montones de cuestiones que necesita desmitificarse y que necesitamos que el tutor sociolaboral esté presente. O después, el otro tema, el tema de la sociabilidad dentro del aula. Es un tema. Me acuerdo que el primer año nos tocó un grupo, que eran 30, en esta experiencia, en un lugar donde vos tenías, ponele, para hacer números redondos, 10 que tenían más de 40 años, otros 10 que tenían entre 25 y 30 y 10 que tenían 18 y 19. Entonces, cuando llegás al aula, la típica. Los mayores adelante, los del medio en el medio y los de 18 y 19 al fondo, tapado con la gorrita, haciendo quilombo. El instructor... el tutor sociolaboral, quizás con cierta inexperiencia, conforma grupos de trabajo, por ejemplo, para informática,
y bueno, los de 18 con los de 18, los de 40 con los de 40, los de 25 con los de 25. Entonces, bueno, se imaginan, socialmente terribles peleas dentro del aula, o sea, hay violencia, hay situaciones difíciles dentro del aula, hasta que se dieron cuenta que la sensibilización que tenía que hacer el tutor sociolaboral, empezaba a mezclar al de 18 con el de 40 le podía transmitir lo que era la cultura del trabajo, porque había tenido alguna experiencia laboral, y el del 18 lo ayudaba con el tema informático, porque el de 40 no tenía idea. Y empezaba ahí un diálogo comunitario entre los actores que terminaba generando un mejor clima dentro del aula y una solidaridad mutua entre todos los actores para poder trabajar en conjunto. Entonces, esa es la función de esa figura del tutor sociolaboral. Bueno, y como ven después, bueno, fue creciendo y hoy se está haciendo mucho con familias profesionales que no son solo la construcción, sino bueno, el tema energía, con el tema de energías alternativas y mucho, por lo menos allá en Provincia de Buenos Aires, gastronomía, porque además de haber mucho trabajo en gastronomía, en el sistema educativo se toma muy frecuentemente el tema cocineros para escuela y eso, entonces hay ciertos sectores que los centros de formación profesional tienen equipamiento y el tema de gastronomía, entonces por eso es uno de los que más ven. Y después, bueno, el de metalurgia y metal, quizás también muy demandado, pero ahí como todos un problema que tenemos es el tema de los insumos. Entonces, esto cuando se trabaja, lo estamos trabajando con algunos que son puros nuestros, o sea, todo el Estado, pero otros son del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, otros son de sindicatos. Nosotros la única advertencia que decimos en esto es que nosotros proveemos las horas del instructor, las horas de docente, pero no proveemos insumos. Entonces, cuando algunos vienen y piden, yo quiero dar herrería, que es muy buscado, decimos, bueno, lo que hay que ver ahí, sabemos que dar herrería significa quemar muchos electrodos. Entonces, bueno, ¿quién va a proveer los electrodos? Porque si no, es una herrería ficticia, que los alumnos miran y teóricamente aprenden, pero en el saber hacer, que ustedes aprender haciendo, si no quema electrodos no aprende, por ejemplo. Entonces, ese es un punto a tener en cuenta los insumos. Y después, el último proyecto que empezamos a encarar, que nos costó bastante y que va de a poquito. Ustedes, el Consejo Federal de Educación, hacia fines del 2016, sacó una resolución, la 308, en la cual flexibiliza mucho la trayectoria por la escuela secundaria de los mayores de 30 años. Y plantea que pueden ser con cierta batería de exámenes, con la cual nosotros teníamos cierta desaveniencia en la implementación y que nos parecía contradictorio. Entonces lo que hicimos ahí fue trabajar unos manuales que nosotros tenemos ya también para otro programa que tenemos de educación a distancia por una plataforma, e ir a trabajar con tutores sí pedagógicos, en este caso, al centro de formación profesional. Entonces, un centro de formación profesional, digo por lo menos la lógica de allá, después ustedes ven cómo lo adaptan si no es la misma lógica. Tiene mucha población que va a la mañana, sobre todo gente que tiene el tema planes sociales, y a la tarde, después de las 6 de la tarde, trabaja con aquellos que están trabajando y que van a terminar o mejorar un oficio. Entonces, en el periodo que va fundamentalmente de 2 a 5 o 6 de la tarde, se trabaja en forma no obligatoria, con alumnos del centro que tengan más de 30 años y que no tengan terminada la secundaria. Se trabaja con la trayectoria. Viene un alumno, bueno, a ver, ¿vos dónde abandonaste? ¿Qué te falta? Por lo general, abandonan segundo o tercer año mucho de la población. O sea, no es para alguien que empieza de cero esto. Está claro que alguien que empieza de cero, si no sería contradictorio con lo que yo les decía de formación ciudadana, tiene que ir y sentarse en la escuela. Pero hay un sector de la población que ha transitado la escuela secundaria y ha abandonado y que ha quedado trunca su trayectoria. Bueno, con ese alumno se le da, sobre todo en el periodo de, por ejemplo, estamos ahora en la primera implementación que es lengua, que es más amigable. Se le dan los manuales y empieza por su cuenta a leerlo y él sabe que 3 veces por semana tiene el tutor pedagógico en el centro al cual puede ir él, charlar con él, estudiar con él, sacarse las dudas con él. Nosotros dudamos que se pueda ese adulto, entonces cuento el proyecto, son cierta cantidad de semanas en la cual
son 6 semanas, se trabaja con todo lo que es lengua. Son 4 módulos, con lo cual se certifica toda la lengua del secundario. Otras 6 semanas con toda la lengua, todo lo que es matemática, otras 6 semanas con todo lo que es ciencias sociales y otras 6 semanas con lo que es ciencias naturales. Y después hay 4 trabajos prácticos, que son de 6 semanas cada uno, en el cual se trabaja inglés, informática, cultura del trabajo y el tema de un proyecto final donde ellos asocian lo que aprendieron de la formación general con el oficio que están estudiando en el Centro de Formación Profesional o que han estudiado, porque es también para aquellos que ya han terminado en el Centro de Formación Profesional. Esto sería que en 1 año y medio hicieran la secundaria. La verdad, le voy a decir la verdad a ustedes, nosotros creemos que muy poco van a poder terminar en 1 año y medio. Ahora, lo que tenemos claro es que ya los tenemos adentro del sistema. Entonces, el que no termine en 1 año y medio puede seguir medio año más ahí, puede ir a un CENSE y terminar, puede ir a un FINES y terminar. O sea, lo importante es que esa persona pasó por una experiencia de 1 año así, retomando su estudio secundario, casi sin darse cuenta. Entonces, con muy poco, porque es un tutor pedagógico, es un licenciado en Ciencia de la Educación o un psicopedagogo, que trabaja con ellos, volvimos a insertarlo de alguna manera en las ganas de terminar su secundario. Y estamos hablando de población mayor de 30 años, en la cual, si se decidió, es más difícil que abandone, si lo acompañamos bien. Ahí el tema, de nuevo, vuelve a ser importante, el tema del acompañamiento. Así que bueno, ese es un poco el panorama y lo que yo quería presentarles, lo que yo quería decirles. Yo lo que quiero que simplemente les quede a ustedes, que ustedes son una figura, a criterio nuestro, sinceramente, muy importante en este cambio que el sistema educativo tiene que dar. No puede ser que sigamos teniendo un sistema educativo y sigamos viendo escuelas que su estructura es la misma que generó Sarmiento hace 100 y pico de años. O sea, la sociedad ha evolucionado, todo evoluciona, la escuela no evoluciona. La escuela sigue con los mismos cargos docentes de conducción y prácticamente sus diseños curriculares en la estructura igual que hace 100 años. Le cambiamos un nombre, en una época se llama educación cívica, en otra ética y formación ciudadana, en otra construcción de ciudadanía, pero termina siendo lo mismo. Entonces, nosotros creemos que ese cambio que tiene que dar el sistema educativo tiene que solucionarlo de primaria y secundaria, pero está claro que las sucesivas crisis que ha tenido la Argentina se van a solucionar mucho con la educación de adultos y con la formación profesional. Gracias.